En el video de hoy te presentaré un caso que sacudió Toluca en el año 2019. Se trata de uno de los femicidios que causó gran impacto en el Estado de México. Esta historia te hará sentir impotencia y enojo por la falta de interés y movilización por parte de las autoridades mexicanas. Esta cruda realidad que sucede en México a la hora de denunciar una situación como esta, y desgraciadamente solo recibir el apoyo solamente cuando sucede lo peor. Te presento a Óscar García Guzmán, mejor conocido como el monstruo de Toluca, el autor de este caso, y esta es su historia. Esta historia comienza con Jessica Guadalupe Jaramillo, una estudiante de la Universidad Tecnológica de Toluca, cuando fue llevada a la institución por su padre, algo habitual en su familia por precaución y cuidado. Quiero aclarar que en México hay un riesgo solo por ser mujer. 9 mujeres al día mueren a manos de violencia machista. En este estado el peligro se multiplica, pues ocupa los primeros puestos en el país por el número de femicidios y mujeres desaparecidas. Sus familiares sabían que Jessica tendría una exposición y examen aproximadamente a las 7:30 de la tarde, así que su padre la recogería de la universidad, pero lo que nunca se esperó fue que recibió un mensaje de texto poco antes de las 9 de la noche, diciéndole que esa noche no se preocuparan por recogerla, que iría a casa de Óscar a una fiesta en su casa. Esto desconcertó al padre, por lo que intentó llamarla para asegurar que todo estaba en orden, pero el teléfono ya no daba señal. Es entonces cuando familiares de Jessica comenzaron a investigar con amigos de la joven sobre el domicilio de esta persona. Pasaron la noche llamando a las personas más cercanas de su hija, hasta dar con la casa de Óscar García Guzmán. Recordó el padre que Jessica ya había hablado de él. Era un chico con el que coincidía en varias asignaturas de psicología. Había mencionado que sufría acoso por él. No le gustaba cómo la veía. La perseguía constantemente y le daba miedo. Inmediatamente fueron a poner una denuncia por la desaparición de Jessica. Las pruebas eran contundentes. Era un tipo que la acosaba. Las coordenadas de su teléfono estaban en ese punto y los vecinos aseguraban haberlos visto entrar, aunque no salir. Pero la fiscalía aseguró que no podía comenzar la investigación hasta 24 horas después de su ausencia, rompiendo así uno de los principios del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. La realidad es que cuando alguien desaparece, debes denunciarlo cuanto antes, por mucho trabajo que tengan las fuerzas de seguridad de tu ciudad o país. El sentido común nos dice que cuanto antes denuncies un delito, antes se resolverá. Tras mucho insistir consiguieron, ya de madrugada, personarse en el lugar con un policía de investigación y varios municipales, pero ante la falta de respuesta en el domicilio, simplemente los agentes se fueron del lugar, desistiendo y tomando poca importancia a la situación. La familia decidió quedarse fuera del domicilio a esperar una respuesta. A la mañana siguiente, tras una gran insistencia llamando al domicilio, Guzmán salió y los amenazó con balearlos si intentaban ingresar en él. Dijo que no conocía a Jessica y que se fueran del lugar. Él simplemente volvió a entrar y dejó a sus familiares esperando nuevamente afuera del domicilio. La impaciencia golpeaba cada vez más a los Jaramillo. Conforme pasaban las horas, la probabilidad de encontrar a Jessica con vida era menor. Pero ocurrió algo en lo largo de la tarde. La familia por fin pudieron encontrar la prueba definitiva. Vieron pasar a Jessica por la ventana. Notaban que se miraba rara, como si hubiera sido drogada. Una situación la cual les generó un sentimiento de impotencia. Es entonces cuando volvieron a la fiscalía con la esperanza de rescatar a su hija de inmediato. Para su sorpresa, enojo y asombro fueron ignorados completamente, recibiendo únicamente como respuesta: y la orden de cateo, no podemos hacer nada, no podemos violar la ley.
Esto causó una gran frustración a los familiares. Solo imaginen esta triste situación. Al saber que tienes absolutamente todas las pruebas sobre dónde se encuentra esta amiga, hija, madre o cualquier persona que se encuentre desaparecida, y que no tengas el apoyo por la justicia por la mediocre forma de actuar de los funcionarios, tan insensibles y déspotas, que simplemente te ignoren y te dejen solo, sin más. Estaba a punto de cumplirse la tercera noche de la familia en la intemperie, solo bajo cobijo de su furgoneta. Era domingo 27. La impotencia y la rabia cada vez se hacían más ante la pasividad de las autoridades. La desesperación se agudizaba de nuevo cuando Oscar volvió a salir para amenazarlos otra vez, pero ahora acompañado de un pitbull agresivo. Otra noche más. Al día siguiente, bajo la atenta mirada de los Jaramillo, Guzmán salía arreglado, algo inusual según los vecinos, que aseguraban que siempre iba de negro y descuidado. Oscar se dirigió a la fiscalía. Esta vez admitió, según las autoridades, que sí conocía a Jessica, pero después de estar en su casa la acompañó un taxi y no volvió a saber de ella. Este fue el detonante para proceder al cateo del domicilio. Ese mismo lunes 28, Guzmán llegó de la fiscalía y se cambió de ropa. Salió de su casa con una mochila, una gorra y saludó a los familiares de forma cínica y burlesca. Ellos simplemente lo grababan. Lo que no imaginaron era de que Oscar no regresaría más. El asesino de su hija escapaba delante de la familia. Los Jaramillo no se movieron del lugar. Finalmente, la madrugada del martes 29, se aprobó la orden de registro de domicilio. Cuando entraron las autoridades, no solo se encontraron con el cuerpo de Jessica en el baño, con marcas de violencia en el cuello, sino que se toparían con algo mucho peor. Los cuerpos de dos mujeres estaban enterrados en el patio trasero. En otras cosas, el pasado 30 de octubre, fueron localizados los cuerpos de 3 jóvenes mujeres reportadas como desaparecidas en una casa en la colonia Villa Santín en Toluca. El presunto feminicida no ha sido detenido, está prófugo, pero lo increíble es que sigue usando sus redes sociales y en ellas se jacta de sus crímenes. Un trabajo de Gloria Murata y Fernando Guillén. Oscar García Guzmán, de 28 años, ahora prófugo de la justicia, quien había privado de la libertad a Jessica y tenía en su patio enterrado 2 mujeres. La fiscalía, cuando la situación se salió de control, daba una recompensa de 300,000 pesos mexicanos a cualquier información que diera a su paradero. Posterior a su huida, Oscar García Guzmán decidió hacer una publicación en Facebook, donde escribió: "Para atrapar a un asesino en serie, debes pensar como en uno", adjuntando las fichas de búsqueda de 3 mujeres. Las mujeres sepultadas en su patio serían identificadas como Adriana González Hernández, de 27 años de edad, y Marta Patricia Nava, de 25 años de edad. Mujeres desaparecidas en los últimos 2 años, a quien se sumaría Jessica Guadalupe Jaramillo. Oscar se burlaba de sus actos por publicaciones, y gracias a eso, llegó a llamar la atención de la prensa nacional, que alertaba del femicida, ahora llamado el monstruo de Toluca. Mientras su búsqueda se daba por el Estado de México, Frida Guerrera, una activista mexicana, mantuvo comunicación durante 2 semanas con Oscar, algo que sería clave para su detención. Frida en ese tiempo se dio cuenta de que Oscar García Guzmán era una persona llena de ira, con la necesidad de llamar la atención. Carecía de empatía, cruel, cínico, despectivo con los derechos, sufrimientos y sentimientos ajenos, anteponiendo los suyos. No siente remordimiento de sus actos, convencido en que es lo correcto, aunque implique dañar físicamente a alguien. La forma de seleccionar a sus víctimas era peculiar.
Él solía cazarlas y acosarlas, llegando a un punto extremo de alucinar con sus víctimas hasta lograr su cometido. La manera en cómo Frida comenzó a contactar con Oscar fue a través de una publicación que él hizo. Hizo un comentario con la intención de llamar su atención, algo que no pasaría desapercibido por el monstruo de Toluca, e hizo tocar su ego. Frida en ese momento se dirigió a la fiscalía para investigar las posibles confesiones de Oscar. La activista recibió los primeros mensajes en los cuales le relataba los crímenes que había cometido. Inmediatamente le mostró los mensajes a un comandante de investigación para seguir con el caso. Al seguir conversando con Oscar, le pidió a Frida que quería saber de sus 3 mascotas, a ver si se encontraban bien. Fue así como comenzaron a rastrear su IP y le pidieron al activista que siguiera conversando con él para así dar con su ubicación. Al conseguir su cometido y recibir imágenes de sus mascotas, Oscar, sin fundamento y estupidez, argumentó que una de ellas, una gata, se miraba asustada y en mal estado, por el cual amenazó de asesinar a otra mujer. Con el pasar de los días, Oscar comenzó a formar una cierta confianza hacia Frida, una relación enferma, el cual Oscar utilizaba a Frida como confesionario de sus crímenes y se burlaba de estos. Tan solo en el poco lapso de tiempo, le relató cada cosa por la cual hizo pasar a Jessica, Adriana y Marta. Pero, para sorpresa de Frida, 2 víctimas nuevas, el padre de Mónica y Mónica Chávez Cuate, por el cual no estaba siendo investigado. Le relató que en el año 2012, mientras acosaba a Mónica Chávez, decidió visitar el domicilio de esta persona. Creyendo que se encontraba vacía, decidió ingresar a la vivienda. Dentro, decidió registrar el cuarto de Mónica, pero para su sorpresa, fue sorprendido por el padre de ella. Y al tratar de encarar a Oscar, por impulso, lo apuñaló repetidamente, sin mostrar ninguna pizca de piedad o arrepentimiento de aquel acto. También le declaró y relató la tortura a la que fue sometida Mónica. Frida tenía que soportar aquellas horribles conversaciones. Incluso Oscar le enviaba videos, el cual en su delirio le mostraba sus planes que quería hacer para sus próximas víctimas. Al igual le confesó que le tenía un cierto odio y rencor hacia su madre y que todas las mujeres merecían lo peor en sus vidas. Todo cambió cuando el 6 de diciembre de 2019, gracias a un correo electrónico que envió el monstruo de Toluca a Frida y Guerrero, pudieron ubicarlo en la Ciudad de México, aproximadamente a las 3:30 de la tarde al norte de la ciudad, por la zona escolar del Politécnico Zacatenco. Al verse acorralado por oficiales, Oscar quiso desarmar a un elemento, sin éxito, y al percatarse que no tenía manera de escapar, intentó ingerir unos dulces, que afirmó él haberlos envenenado, pero se sumaron más elementos para impedir que consumiera dichos dulces y fue arrestado. Oscar fue prófugo por casi un mes y quizás hubiera cobrado más víctimas, pues desde hace mucho tiempo se había dado cuenta de que era intocable e invisible por las autoridades incompetentes. Sin embargo, gracias a Frida Guerrero, que no tuvo miedo de poner en riesgo su vida, fue detenido el 6 de diciembre de 2019. En septiembre de 2021 fue sentenciado a 12 años y 6 meses de prisión por la violación de una mujer en Toluca. Ese mismo mes, condenado a 17 años y 6 meses de cárcel por la desaparición de Jessica. El 30 de marzo de 2022, fue condenado a 62 años y 6 meses de prisión por el feminicidio de Jessica. El 1 de abril de 2022, fue sentenciado a 62 años y 6 meses por el homicidio de Toma Chávez. El día 20 de abril de 2022, Oscar fue sentenciado a prisión vitalicia por el femicidio de Adriana Hernández González.
Además, enfrenta un proceso más por el feminicidio de Mónica Chávez Cuate. Recientemente, se filtró un audio donde el monstruo de Toluca mantiene una conversación con su madre, donde afirma, para el horror de todos y sumando una víctima más en su antecedente, había asesinado a su propio padre. Esto sucedió mucho antes que su primera víctima registrada. Te lo muestro para que puedas escucharlo y opinar sobre él. ¿Cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo. Oye, ¿mis mascotas? Ahí está, nada más que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya... Mira, mis 3 opciones son estas. Escúchalas. Sí. Pero no sientas gacho. Hay de 3 sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es lo que hay. Fue lo que le dije al detective cuando me entregué. Le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien. Si mis mascotas están chidas, de mí que sea lo que sea. Como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo. O sea, todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero... Digo, sí me la estoy pasando gacho, pero pues, o sea, es lo que es. No, pues también soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú ni me entierres, ya que sea de mí lo que sea, ¿va? ¿Te marcó la abogada que me tocó? No, mañana voy a ir a conocerla para presentarme y para ver qué vamos a platicar, para ver cómo van a hacer. Quiero tramitar las visitas. No quiero que me hagas así, no manches. Pero no estás golpeado nada. ¿Golpeado? No. Y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. Tú tranquilo, tú tranquilo. No, yo estoy rela. Ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces, pues bueno, fue mi única llamada que tenía, ya la quemé. Qué bueno que estás bien. Pues, quiero saber ya me tengo que ir. Pues, te cuidas. Hijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho. Chale, hijo, tú me haces sentir más, a todo es que me quieres. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, es mi hijo, y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo. Pues te dejo, ¿va? Y de todos modos, mañana, primeramente, yo allá te caigo, ¿va? Te cuidas, bye. El terror sigue vigente en la zona. Las madres pasan rápido por delante de la casa del crimen con sus niños de la mano a la salida del colegio. Los vecinos hablan aún de lo sucedido, pero el verdadero terror todavía está instaurado en casa de los familiares de las víctimas, con miedo a salir solos, con la impotencia de que las autoridades tuvieron varias oportunidades de detener al asesino y no lo hicieron. Este fue el caso de Oscar García Guzmán, mejor conocido como el monstruo de Toluca. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre este caso? Te invito a que dejes un comentario y compartas este video. No olvides seguirme en mi página de Facebook y YouTube. Te lo dejo en el enlace del video. Nos vemos en el siguiente caso. Te ha hablado tu amigo Ertzis.